Es noticia el Consejo Nacional Electoral de Colombia, que votó en contra del reconocimiento de la personería jurídica a Colombia Humana, movimiento que avaló la candidatura presidencial de Gustavo Petro. El argumento de los magistrados se apoya en que Colombia Humana no presentó la lista de los candidatos al Congreso en marzo pasado. Con esta decisión, Petro no tendrá las ventajas de quienes sí tienen partido para declararse en la oposición. Se decidió y la votación fue 6-2 en contra del proyecto que llevé a la sala. Por consiguiente, la personería jurídica del movimiento Colombia Humana del senador Gustavo Petro fue denegada por la sala plena del Consejo Electoral. Gustavo Petro se ha pronunciado a través de sus redes sociales. En su cuenta de Twitter ha señalado: soy el único senador que no puede generar a su movimiento personería jurídica. Es el único movimiento que con 8 millones de votos y representación en el Senado no tiene una personería jurídica. Soy el segundo en votación a la presidencia, pero me niegan el derecho a ser oposición. Para hablar de este tema saludamos en nuestros estudios a Jairo Libreros, analista permanente de NTN 24. Jairo, bienvenido, buena tarde. Y Dania, muy buenas tardes. A ver, es el jefe de la oposición, Gustavo Petro, ahora también, ¿no? Dentro del Congreso. ¿Cómo que no tiene partido? 8 millones de votos no bastan para legalizar el movimiento que lo respalda. Y Dania, hay que tener en cuenta varios factores jurídicos que juegan en contra de esa situación. Sin lugar a dudas, Gustavo Petro es el candidato más votado en ocupar el segundo cargo al momento de aspirar a la Casa de Nariño, pero el diseño institucional de la Constitución política, pero de manera particular, tal cual como quedó establecido en las normas electorales y en el Estatuto de la Oposición que se suscribió este año, no le permiten tener derecho a ser, no digamos el jefe de la oposición, porque en términos naturales lo es, por su votación, por su trayectoria y por su liderazgo, de manera especial porque no alcanzó los votos mínimos necesarios al momento de presentar sus candidatos en el Congreso de la República. Sin embargo, y Dania, hay que tener en cuenta un tema que es clave. Colombia es una democracia representativa y la decisión de hacer el conteo para garantizar la personería jurídica y eventualmente, como en este caso sucedió, hacer parte de los movimientos políticos que están amparados bajo el fuero especial de protección de la oposición, está diseñado con base en la votación al Congreso. Gustavo Petro no sacó el umbral necesario en el Congreso, que es el tema fundamental de la democracia representativa. Que hubo un daño, que hubo un problema relacionado con el diseño jurídico de estos temas, sin lugar a dudas, pero las normas en Colombia son claras y precisas y no tiene derecho a eso. En términos eminentemente políticos va a ser un lío, porque es inconcebible que alguien que tiene esa capacidad de votación, que tiene ese liderazgo, no pueda disfrutar de los privilegios, prerrogativas y derechos propios de un movimiento que hace parte de la oposición. ¿Qué quiere decir eso en términos generales? Que arrancamos un nuevo esquema de gobierno y lamentablemente quien debería tener la voz cantante no va a estar presente como voz cantante bajo derechos de oposición. ¿De qué prerrogativas hablamos? ¿Qué pierde Petro con esta decisión? ¿Cuáles son las ventajas que le daría que Colombia Humana sí fuese aceptada o no? Es decir, para nuestra teleaudiencia, más allá de las fronteras de Colombia, ¿qué pierde? Pierde cosas que son muy importantes. Por ejemplo, cada vez que el presidente de la República haga una declaración, se establecieron unos minutos de televisión privilegiada o de medios de comunicación en términos generales para que él tuviera la oportunidad, como uno de los movimientos de la oposición, de hacer una réplica frente a las afirmaciones que en cualquier momento y en todo lugar presente el jefe de Estado o el presidente de la República en términos generales. Una financiación con un porcentaje superior a la que reciben los partidos políticos, sean estos partidos políticos que están con el gobierno o que se declaren independientes. Estos dos elementos son fundamentales para una sociedad y de manera especial un tema que hace parte del control político y está relacionado con tener una voz cantante mucho más firme, con mayor protagonismo dentro del Congreso de la República, como lo van a tener otros partidos políticos, por reseñar el partido político de la FARC, el partido político Alianza Verde, el partido político Centro Democrático, que ya se declararon partidos en oposición y cuyos derechos se van a materializar a partir del 7 de septiembre, es decir, en menos de una semana. ¿No puede haber un puente entre la circunstancia jurídica y política? Es decir, ¿no hay una
manera, alguna forma de conseguir un punto de equilibrio en esto? Sin lugar a dudas, yo creo que en esto juegan dos elementos que son vitales. De un lado, la habilidad que tiene el Ejecutivo vía decreto para establecer mecanismos que le permita acceder a ciertos privilegios relacionados con lo que trae el Estatuto de la Oposición. Cuando hablo de eso, creo que se puede reglamentar, y algunos juristas en Colombia dicen que es posible esta situación para darle una protección especial a Gustavo Petro. El tema es que Colombia, como cualquier Estado de Derecho, pero de manera especial Colombia, que es un país de leyes y de muchos abogados, puede tener algún tipo de barreras. Y en segundo lugar, yo creo que aquí va a jugar un papel muy importante la generosidad que tenga el Centro Democrático como partido de gobierno, pero de manera especial el presidente del Congreso de la República, del Senado de la República, para ser precisos, el doctor Macías, porque es la persona que está llamada como árbitro y como garante principal de los derechos de la oposición. Uno esperaría que en el caso de Colombia, por lo que ha ocurrido, por la superación del conflicto, el presidente Macías le entregue un privilegio a Gustavo Petro como líder de la oposición en términos relacionados con la vocación que tiene para hablar con ciertos privilegios y tener la oportunidad de expresar con una voz mucho más fuerte cuáles son sus ideas y de manera particular las distancias que toma. Yo sé, Idania, que estamos pidiéndole mucho. No quiero utilizar un término coloquial muy famoso en América Latina, pero independientemente de eso, Idania, yo creo que Gustavo Petro sí debe tener un respaldo mayor, porque Colombia apostó por un esquema gobierno-oposición y se mantiene y va a operar, pero el esquema gobierno-oposición sin el respaldo legal del movimiento de Gustavo Petro es un saludo a la bandera. Es decir, ¿qué podemos esperar? Vamos a ver en el Congreso. Creo que va a ser un periodo interesante. Este periodo va a ser muy interesante por dos motivos. Muy confrontativo. Interesante no es lo mismo que positivo para el país. No, realmente no no lo sabemos. No lo sabemos. Es más, fíjate que en el caso de Petro uno esperaría que las discusiones iban a tener una altura mayor. Gustavo Petro ya fue senador de la República, fue una de las personas que se destacó no solamente por su papel liderando el control político al gobierno de turno, sino de manera especial por ser un senador serio, juicioso, estudioso, cuyos debates siempre tuvieron repercusiones políticas. Esto lo puede hacer, pero se espera una confrontación mucho más fuerte con el Centro Democrático. Y en segundo lugar, Idania, este periodo va a ser especial por algo que nadie sospechaba hasta hace 10 días. El Centro Democrático muestra fisuras y fracturas muy fuertes, no solamente frente a la administración Duque, sino de manera especial frente a las diferentes salas que conforman el Centro Democrático. Un partido político así creo que hablaría muy bien de su salud, de la capacidad que tiene para disentir de cierto tipo de prerrogativas, pero conociendo al Centro Democrático y de manera especial la disciplina que ha impuesto el expresidente Álvaro Uribe, hoy día senador, muy seguramente va a ser difícil, porque hay sectores que comparten todas las líneas programáticas del uribismo, pero se han encontrado fisuras, por señalar alguna. El momento de la votación para elegir al nuevo Contralor de la República. Previo a la votación pública llegaron a un acuerdo, pero cuando se fueron a la votación efectiva, cada quien votó como quiso, y eso ya hay una alarma. Y en segundo lugar, hay un sector del Centro Democrático que parece no comulgar 100% con las decisiones de Iván Duque. Iván Duque como presidente, yo creo que es bueno que su propio partido político disienta de algunos elementos relacionados con el manejo de las políticas públicas, con los nombramientos o con las decisiones de Estado que adopte, pero yo creo que va a ser una de las notas características. Fuego por todos los lados, no solamente de Petro, porque también está Jorge Robledo, que es un gran senador, también están los senadores y los representantes de la Alianza Verde, que se ha caracterizado por ser un partido crítico, intelectualmente muy sólido, de manera especial con mucha juventud. Yo creo que estos 4 años van a ser interesantes, aún le duela a Petro, que me imagino que va a ser protesta social por todo lado. Por cierto que en la tarde de hoy va a haber una reunión, Jairo, entre el presidente Duque y los promotores de la consulta anticorrupción. ¿Qué se puede esperar de este encuentro? Los promotores de la consulta quieren que Duque anexe a sus propuestas legislativas contra corrupción los 7 puntos de la consulta que ellos presentaron. ¿Será posible esto?
Y Dania, en política todo es posible. Es más, la política la han definido muchos, especialmente quienes han adelantado estudios anglosajones de ciencia política, como el arte de lo posible. La política está para eso, para conquistar cierto tipo de metas que a primera vista parecen imposibles. Y yo creo que esta es imposible como una primera mirada. Pero yo tengo la esperanza, y le voy a confesar, y Dania, quizás la ilusión de que el presidente Iván Duque adopte las 7 iniciativas y lidere su transformación y convertirlas en una realidad en términos constitucionales algunas, en términos legales otras, y la gran mayoría como políticas públicas. Pero yo lo veo muy difícil. Hace 2 días hablaba contigo sobre la necesidad de tener un liderazgo muy fuerte de las 7 iniciativas, pero el presidente Iván Duque, de la mano con el Procurador General de la Nación, acudió ayer al recinto del Senado a radicar unos proyectos de ley de lo que él considera deben ser las herramientas para luchar contra la corrupción. Hoy día creo que eso ha generado un debate muy fuerte, especialmente con el liderazgo que tiene Claudia López y Angélica Lozano, 2 integrantes muy destacadas del Partido Verde que acabamos de mencionar. Yo esperaría que él las adoptara y las sacara adelante, pero lo veo muy difícil por motivos ideológicos, por motivos de conveniencia y por otro motivo que es trascendental. Si él se la juega por ese tipo de iniciativas, sin lugar a dudas deja al Partido Verde como partido de la oposición en un rango por encima de los demás partidos políticos que conforman su alianza. Y en segundo lugar, le estaría dando alas a Claudia López para que sea la candidata a la alcaldía de Bogotá. Tiene todos los merecimientos, pero como conocemos la política, siempre se juegan pero a 2 esas bandas. alas no las tiene ya. No respalda a Claudia López, por ejemplo, esta votación que ha sacado, que nadie imaginó que iba a pasar los 11 millones, digamos por 400.000 votos, no llega al umbral necesario para que fuese aprobada. Esa votación que en Bogotá además fue muy importante, ya no le da alas a Claudia López, que dijo, por cierto, que no había decidido si políticamente iba a optar por la alcaldía de Bogotá o nuevamente optaría por ser candidata a la presidencia de la República. Quienes manejan la política cotidiana en Bogotá piensan que va a ser primero alcaldesa de Bogotá, o por lo menos va a optar por ello y posteriormente, quizás en otra oportunidad, a candidata a la presidencia. Y Dania, Claudia López tiene perfil, talante, conocimiento, méritos y votos, pero precisamente al reunir tantas características en una sola mujer genera muchas divisiones y temores en otros partidos políticos, incluido el Centro Democrático, que tiene como aspiración conquistar el Palacio de Líbano, la alcaldía de Bogotá. Eso puede jugar en contra de ella, desde el punto de vista del apoyo que le pueda brindar el presidente Iván Duque, pero sin lugar a dudas, yo creo que va a ser una candidata, ella tiene un liderazgo muy importante de muchos años y creo que podría ser una gran alcaldesa en Bogotá, y sería interesante tener a un miembro de un partido político diferente bajo las riendas del destino de Bogotá. Una última pregunta, ya nos tenemos que ir al corte, pero en esta reunión se supo por la cuenta de Twitter igual de Gustavo Petro que él también iba a asistir a este encuentro. No fue promotor, que yo sepa, ni fue de los más entusiastas. Además, se le reclamó los promotores de la consulta anticorrupción que no hubiese tenido una participación más activa. Sin embargo, anunció que él también iba. Se coló a última hora. Se coló a última hora y me parece bien, porque la idea es agrupar al mayor número de visiones políticas dentro de una iniciativa que es vital para los intereses del presente y del futuro de Colombia, la lucha contra la corrupción. Pero es que él no iba a ser ni promotor, ni líder, ni nada por el estilo. Gustavo Petro creo que es uno de los políticos más hábiles que en estos momentos se encuentran en América Latina, y él tenía muy claro de tiempo atrás, es decir, antes de la votación, que cualquiera que fuera la suerte de la futura consulta popular, si ésta llegaba a sacar más votos de los que él sacó, es decir, más de 8 millones de votos, su liderazgo se podía diluir, y se diluyó, porque en estos momentos hay un movimiento político con una cabeza que es Claudia López, que sacó más votos que el segundo, que optó por la Casa de Nariño, y eso también tiene un peso político. Gracias a Jairo Libreros, como siempre, por acompañarnos. Para mí es un gusto.